Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical en la cual estamos estudiando Apocalipsis, el Señor reina. Ese es el libro que estamos estudiando hace ya un buen tiempo y vamos a seguir con el capítulo de los 7 personajes que estamos estudiando hace algunas semanas ya. Hoy 22 de octubre del 2023, así que le invito a que ore conmigo para que el Señor bendiga esta clase y bueno, y podamos aprender mucho más de su palabra. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical, gracias por enseñarme a mí para poder enseñar a mis hermanos acá. Te pido que nos ayudes con nuestro discernimiento espiritual, Padre, ayúdanos a aprender, a tener claridad de lo que nos quieres enseñar, Padre Santo. Y te pido en esta hora que bendigas esta clase de principio a fin. Y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía Apocalipsis, los 7 personajes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estamos viendo. Estamos viendo el hijo varón. Ya llevamos un... Esta es la cuarta clase en la cual estamos estudiando el hijo varón. Anteriormente se estudió la mujer, después el dragón y ahora el hijo varón. Y llevamos bastante tiempo acá, 4 semanas con esta, donde hay muchas cosas que decir respecto a este hijo varón. Hemos hablado de los pactos inclusive, eh, hemos hablado de la naturaleza de los pactos. También hicimos varios ejercicios respecto a los tiempos, a los bloques temporales que nos presenta el capítulo 12 de Apocalipsis, y principalmente el versículo 5 y 6, que son los que nos tienen acá con la descripción de este hijo varón, ¿okay? Que es Jesucristo. Entonces hicimos varias cosas acá, eh, varias descripciones. También al final de la semana anterior estuvimos viendo esta huida profetizada de la mujer hacia el desierto. Vimos que era Petra el lugar donde va a ser sustentada durante la gran tribulación, y la huida, vimos cómo iba a ser esa huida, vimos dónde iba a ser esa huida, y hablamos bastante sobre eso también. Vimos los mapas, y también recordamos una clase anterior que tuvimos respecto a este asunto también. Hoy lo que nos toca es seguir viendo este detalle del bloque número 4 de tiempo, que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es el último bloque de tiempo que está en estos dos versículos y que hace referencia directa al milenio, ¿okay? A lo que va a suceder posterior a la gran tribulación. Después de la segunda venida de Cristo, comenzará este milenio donde Jesucristo regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vamos, bueno, la semana pasada comenzamos con esto, estuvimos viendo varios detalles. Hoy día vamos a terminar esos detalles y vamos a seguir hablando del milenio, si bien no completamente o todo lo que debemos decir del milenio, porque es muchísimo material que nos entrega la Biblia respecto a este reino futuro del milenio. Está en toda la Biblia, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está este reino teocrático. Así que vamos a ver algunas cosas más y después de esto vamos a pasar al cuarto personaje. Eso ya será la próxima semana, la próxima clase que corresponde. ¿Ok? Entonces, como primera cosa vamos a Apocalipsis 12 y vamos a leer solamente del Apocalipsis 12 del 1 al 6 para entrar en contexto. Seguimos viendo la gran señal en el cielo. No perdamos de vista estos dos versículos porque estamos estudiando el bloque número 4, el bloque temporal del milenio, que corresponde al hijo varón. Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra,
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Eh, Nos vamos a ahorrar, bueno, la vamos a revisar esta línea de tiempo solamente como recordatorio. Eh, la mujer en el desierto, añadimos esta nueva línea que durante la gran tribulación, estos 3 años y medio o 1260 días, esta mujer va a estar en el desierto y va a ser sustentada de manera sobrenatural por Dios. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de leer acá en el versículo 6. Después de eso, después de ese acontecimiento, esto es lo que está en el bloque 3, la mujer huyó al desierto, eso es lo que acabamos de leer. Entonces, ahora nos queda seguir viendo el bloque número 4, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. La semana anterior nosotros también hablamos de esto, eh, lo vamos a recordar ahora y vamos a terminar con algo muy parecido a cómo será el milenio o algunas características interesantes del milenio que están descritas en toda la Biblia. ¿Ok? Y hago referencia al reino teocrático. Ese es el asunto. ¿Por qué digo esto? Porque en el bloque número 4, esto es importantísimo, que regirá con vara de hierro. Eso es lo que nosotros queremos entender. Y eso es lo que nos ha llevado a estar, yo diría, 2 o 3 semanas hablando exclusivamente de ello. Entonces, el comienzo de esta profecía es el milenio, eso lo dijimos en las clases anteriores, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Si usted quiere ahondar más el capítulo de plena mención de lo que va a suceder y está relatado en Apocalipsis, usted debe ir a Apocalipsis 20 y ahí se va a dar cuenta que este bloque son 1000 años. ¿Ok? El milenio. Por eso se llama el milenio. ¿Ok? Y ese es el único lugar donde se nos da el tiempo de duración de este reinado. ¿Ok? En el Antiguo Testamento no nos da antecedentes de tiempo que va a durar este reinado. ¿Ok? En Apocalipsis 20 sí, nos dice que es un milenio, donde va a ser encarcelado Satanás al comienzo, al final del milenio se va a soltar, Satanás va a engañar a gente y se va a hacer la última rebelión de Satanás junto con las gentes, con las naciones, y después de eso, Satanás al lago de fuego y comienza la eternidad. ¿Okay? Entonces hay un bloque de 1000 años donde es necesario hacer esa pausa porque suceden dos cosas. Al principio, Satanás es encarcelado y al final, Satanás es soltado como última vez para después morir en el lago de fuego. ¿Ok? La semana anterior vimos varias profecías respecto a esto. Apocalipsis 12:5 es lo que acabamos de leer. Apocalipsis 19:15. Vamos allá rápidamente. También habla de la vara de hierro que dice, de su boca sale una espada aguda, estamos hablando de Jesucristo acá, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Salmos 2:9, que es una profecía que habla del milenio también dice que Cristo está rigiendo con vara de hierro. Vamos allá. Salmos 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Ok? Y también vimos que en Apocalipsis 2:26 y 27, la iglesia de Tiatira le hace una promesa al que venciere y guardare las obras de Jesucristo, regirá en conjunto con vara de hierro. En conjunto con Jesucristo, regirá las naciones, pero con vara de hierro. ¿Ok? También vimos en Isaías que Cristo es nombrado como la vara de Isaí. ¿Ok? ¿Por qué dijimos esto? Porque estamos hablando de la vara de hierro y en el Antiguo Testamento, en Isaías, a Cristo se le nombra la vara de Isaí, que crecerá, bueno,
Vamos a verlo allá. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesucristo acá. La vara de Isaí. Ese es el nombre que recibe Cristo en esta profecía. Y el versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Ok? Y el versículo 4 del mismo capítulo dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, nosotros estamos viendo la característica o qué se refiere vara de hierro. Y dijimos en la clase pasada de que era una referencia a que iba a ser un gobierno teocrático, ya lo sabemos, pero iba a ser un gobierno de justicia, que va a ser impuesto a la fuerza. La justicia de Dios va a ser impuesta a la fuerza. Por eso dice, herirá, desmenuzará a las naciones, herirá, y hay varias referencias que hablan de que va a ser a la fuerza impuesta esta, esta teocracia, ¿ok? Este gobierno de Dios, donde va a estar Jesucristo a la cabeza de este gobierno, aquí en la tierra, ¿ok? También vimos Daniel 2, 34, 35, que hablaba de esta imagen que ve Nabucodonosor, en la cual se ve claramente que están los gobiernos o los imperios del mundo, y al final esta piedra, esta piedra hiere a las naciones y desmenuza a las naciones, y después esta piedra se convierte en un gran monte. ¿Ok? Y también vemos las mismas palabras en esta profecía acá y en la interpretación que habla de que esta piedra, Jesucristo en esa profecía, hiere la imagen en sus pies y los desmenuza. Es muy parecido a lo que dice Isaías capítulo 11 y tiene que ver con el sometimiento de las naciones hacia el gobierno de Jesucristo en el milenio, ¿ok? Después de la segunda venida de Cristo. En Daniel 7 también habla de algo muy parecido. También está hablando de las bestias, la profecía de las naciones también, pero con las bestias. Acá sucede que al Hijo del Hombre se le da dominio, gloria y reino. Vamos a leer Daniel 7:13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, y aquí viene lo interesante, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, dominio, gloria y reino para que las naciones le sirvieran. Eso es lo que va a suceder en el milenio. Bien, vamos a 1 Corintios, fíjese lo que dice acá Pablo respecto a este mismo tiempo que va a venir en el futuro. 1 Corintios 15, versículos 24 y 25. Vamos del 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ok? Y esto también es una referencia de imponer un dominio a la fuerza. Las naciones va a haber que imponerlas, va a haber que someterlas, y va a haber, Jesucristo las tiene que terminar poniendo debajo de sus pies. Dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y Mateo 25:34, para reforzar esta idea, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos acá que estamos reforzando la idea de la vara de hierro, qué significa, de dónde viene eso, y también pensando, hay proverbios que hablan de la vara, que la vara sirve para castigar, eh, para corregir incluso, y es un poco parecido a lo que sucederá en el milenio. Va a haber una corrección de parte de Dios, va a haber una dirección de parte de Dios, y no va a ser con una vara de palo, digamos, sino que va a ser con una vara de hierro, con más fuerza, con más dureza, ¿ok? Donde va a haber una inflexibilidad a la justicia de Dios, ¿ok? Sigamos. Entonces, dijimos esto también lo hablamos en la clase pasada, que este reinado con vara de hierro o la teocracia va a ser de completa obediencia, y algunos puntos, algunas características del milenio van a favorecer esta obediencia o el hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, Israel ya va a estar participando del nuevo pacto, va a estar renovado espiritualmente, va a estar renovado la nación de Israel. Por lo tanto, va a haber un comportamiento diferente del pueblo de Israel. ¿Ok? El Espíritu Santo será derramado sobre toda carne también, lo cual favorece el hacer la voluntad de Dios. Y acuérdense que el que no hace la voluntad de Dios va a ser castigado. Finalmente, Satanás no estará, o sea, ese ente que muchas veces nosotros culpamos por nuestros propios pecados, y a veces culpamos a Satanás por nuestros propios pecados. A veces Satanás eh, nos pone las trampas para caer, pero muchas veces nosotros los pecamos porque en nuestro interior tenemos pecado, no 100% por culpa de Satanás. Entonces, Satanás en este momento del milenio va a estar atado por 1000 años, y, y de alguna manera nos vamos a tener a este ente, a este ser espiritual que va a ser propicio para que nosotros pequemos. ¿Ok? Usted me entiende a qué me refiero. Tampoco habrán malos sistemas sociales, ni religiosos o políticos, ni tampoco habrá opresión alguna hacia el pobre, hacia el necesitado. Porque este gobierno es de justicia, va a ser un gobierno de justicia, y el cual el gobernador, Jesucristo, va a estar reinando. Por lo tanto, no van a haber estos malos sistemas sociales que tenemos hoy, esta, eh, esta maquinaria religiosa que está rigiendo muchas naciones de manera oculta, con rituales y con mucha perversidad y mucho pecado de por medio. También la política y mucho más la opresión de los que más tienen recursos contra los que menos tienen. ¿Okay? Eso no va a suceder en el milenio porque el rey justo, Jesucristo, va a estar rigiendo este milenio. ¿Okay? Y también será de amplia sumisión de toda la tierra a la autoridad de Cristo. O sea, toda la tierra, todo el mundo, todas las personas del mundo van a estar sometidos 100% a la autoridad de Cristo. Y es porque hay y aquí es donde se puede notar la vara de hierro. Vamos a Zacarías 14, del 16 al 19, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, esto está hablando antes de la segunda venida de Cristo, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acá hay una obligación de alguna manera, adorar o servir
a Jehová, y acá hay referencias a lo que se hacía antiguamente, ¿ok? Se habla de Egipto, se habla de las plagas, se habla de lo que va a suceder, y en cierta manera, si usted lee el capítulo 14 de Zacarías, se va a dar cuenta de que hay una obligación de rendirle adoración a Jesucristo, o al Rey que va a estar rigiendo este milenio. Vamos a Salmos 22 también. Salmos 22, 27 y 28 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Acá está hablando del inicio del milenio, lo que va a suceder. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque va a haber una obligación, va a haber impuesto este reinado, va a ser impuesto a las naciones, a todo el mundo, a todas las naciones. Todas las familias tienen que participar de esta adoración a Cristo en el milenio. Isaías 2, 1 al 4, vamos a ver allá también para reforzar esa idea. Isaías 2, versículos del 1 al 4, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Al comienzo del versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a mucho pueblo. Su misión: las naciones van a estar 100% sometidas al reinado de Cristo, a este reino teocrático. ¿Okay? Otra más será de rectitud. Este reino de con vara de hierro será con una rectitud, y una justicia inflexible durante el milenio. Todo será juzgado con suprema justicia y equidad. Vamos a Isaías 11, del 3 al 5. Estuvimos ahí hace un rato. Fíjese lo que dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo será juzgado con suprema justicia, justicia, equidad. Juzgará las naciones. No, dice: no juzgará según la vista de sus ojos. Entonces, hermanos, en este tiempo va a ser de suma rectitud y de suma justicia este gobierno. ¿Ok? El gobierno enjuiciará cualquier brote de pecado también. Cualquier brote, cualquier mínima chispa de pecado que pueda encender tal vez o promover el pecado para el resto de las personas, va a ser suprimido, ¿ok? De manera rápida. Vamos a Salmos 2.9, lo leímos hace un rato, pero leámoslo nuevamente. Acuérdense, el Salmos 2 habla de lo que va a suceder en el milenio. Y dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarán. Y dice acá, si usted lee el capítulo completo, capítulo 9, el 10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino,
pues se inflama de pronto su ira. ¿Ok? Esas son cosas de las que van a suceder en el milenio. Eh, el violento será acabado y el escarnecedor consumido. También lo vimos en la clase anterior. Y cualquier acto contra la voluntad del rey será castigado con la muerte física. Cualquier pecado, cualquier cosa que vaya en contra de este gobierno teocrático va a ser castigado con la muerte. Cualquier impiedad. Esto lo leímos, pero leamos nuevamente. Isaías capítulo 11, versículo 4. Si usted se fija, el título de este capítulo le ofrece una descripción de lo que está hablando el capítulo. Y dice reinado justo del Mesías, haciendo referencia a la justicia, porque en este capítulo se habla de la justicia, de la justicia, de la justicia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es la justicia? Que si usted hace lo bueno, recibe alabanza, si usted hace lo malo, recibe castigo. Versículo 4 dice, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Por lo tanto, cualquiera que vaya en contra de este reinado de Jesucristo va a ser muerto. Porque la vara es de hierro, no es una vara para corregir, para castigar, y si es que usted, o mejor dicho, si es que las personas de ese tiempo no obedecen lo que dice la palabra de Dios, va a ser muerta, como dice ahí, matará al impío. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos cosas nuevas respecto a esta clase. Siempre seguimos hablando del reino teocrático. Vamos a decir que desde el comienzo Dios ha implementado este reino teocrático en la tierra. Ese es su deseo, ese es eh, está dentro del corazón de Dios. Por eso es tan importante estudiarlo también. Desde el comienzo Dios ha querido implementar este reino teocrático en la tierra y también desde el comienzo Satanás viene intentando intervenir en este plan. ¿Ok? No lo vamos a ver ahora, pero en Isaías 14 y en Ezequiel 28 están los 5 yo de Satanás, donde Satanás dice, yo subiré a lo alto, yo seré como Dios, yo iré a las alturas, yo me sentaré en el trono, y hay 5 yos de Satanás que están intentando intervenir en este plan de Dios para con la humanidad. ¿Ok? Y también Mateo 25:34 nos habla de que este plan de la teocracia, de este reino milenario, está en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Vamos a Mateo 25 para ver este detalle. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este reino teocrático ha estado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación incluso, según lo que dice acá en Mateo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Dios ha desarrollado continuamente este reino teocrático en la tierra, se ha desarrollado de alguna forma. Primero, había una teocracia en Edén, ¿okay? En la creación, al comienzo de la creación, Dios implementó esta teocracia. Adán recibió la autoridad de Dios mismo, aunque el gobierno era de Dios. Vamos a ver Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que señoree, le dice. Esta persona, Adán, iba a señorear con la autoridad de Dios, pero aún así el gobierno iba a ser de Dios. Por lo tanto, en el Edén había una teocracia, Dios mandando a su creación, ¿ok? Pero con un representante humano, en este caso Adán, pero siempre bajo la autoridad de Dios, ¿ok? Después de Adán
en Edén, nos vamos al gobierno humano, teocracia en el gobierno humano. Noé, después del diluvio, también recibió la autoridad de Dios. A pesar de que el gobierno era de Dios, Dios le dio la autoridad a Noé para que juzgara. Vamos a Génesis 9. Vamos a leer solamente hasta el 6. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Ahí está. Y en tu mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aquí Dios le da la autoridad a Noé, pero el gobierno seguía siendo Dios. ¿Ok? Noé recibe esta instrucción y tiene mucho que ver con las dispensaciones. Si nos metemos en las dispensaciones vamos a estar mucho más tiempo hablando de esto, pero tiene que ver con esta instrucción que da eh, Dios a su mayordomo en las épocas de las dispensaciones. ¿Ok? Tercero, teocracia bajo los patriarcas. También hubo una teocracia bajo los patriarcas, que los patriarcas administraban esta teocracia, pero Dios era quien tenía la autoridad completa. Por lo tanto, había una teocracia que estaba siendo administrada por los patriarcas del pueblo de Israel, con Abraham, Isaac y Jacob, que terminó siendo Israel, y después sus 12 tribus. Vamos a Génesis 49:10. En esta profecía de Jacob respecto a los hijos, el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hay una profecía acá sobre el cetro de Judá que tiene que ver con lo que va a suceder en el milenio. ¿Ok? Pero sepa usted que esta teocracia, los mandamientos, o antes de los mandamientos inclusive, la dirección de Dios estaba sobre Abraham, Isaac y Jacob, y luego con sus tribus, con los descendientes de Jacob. Números 24, 17 al 19. Números 24, del 17 al 19. Otra vez estamos hablando del cetro de Judá. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare la ciudad. Ahí son profecías que están hablando del cetro de Judá, que tiene que ver con lo que va a suceder posterior a la segunda venida de Cristo en el milenio. ¿Ok? Porque de Judá viene también la línea de Jesucristo. ¿Bien? Y acá hay otros detalles para decir esto. En Éxodo 4:16 tiene que ver con cuando se presentan con Moisés, cuando se presenta frente a Faraón. 4:16. Éxodo 4:16 dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Por lo tanto, los representantes son acá la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, en este caso Moisés acá, pero todos están sometidos bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay una teocracia en el pueblo de Israel acá. ¿Bien? Teocracia en el tiempo de los jueces.
Usted se recordará que posterior a la muerte de Moisés, Jehová levantó jueces en su pueblo para que juzgasen al pueblo con instrucciones de Dios. Vamos a Jueces 2:16 y dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jehová ponía a estos jueces y estos jueces libertaban al pueblo. Y estos jueces de alguna manera administraban esta teocracia de Dios y recibían las instrucciones de Dios. ¿Ok? Pero acá nosotros empezamos a ver cómo se declina el estado espiritual de este pueblo de Israel o de esta teocracia en la tierra. Que partimos bien con Adán, a pesar de los problemas que tuvo en el huerto, que ya vamos a hablar de ello. Después con Noé, después con los patriarcas, ahora con los jueces, pero este sentido espiritual, esta administración de la teocracia de Dios, va menguando en el tiempo, va declinando, va bajando su fervor, por así decirlo, de quien está administrando, no de Dios, por supuesto, de quien está administrando esta teocracia. Y es por eso que acá el pueblo caía en rebeldía y el Señor le levantaba un juez. Este juez los libertaba, los guiaba y después volvían a caer en pecado y el Señor volvía por misericordia, les volvía a levantar otro juez. Y así estuvieron un tiempo. ¿Okay? Jueces 8. 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que Gedeón en este caso está siendo el juez que está administrando esta teocracia, y cuando el pueblo le dice: oye, tú debes señorear sobre nosotros, él dice: Jehová señoreará sobre vosotros, haciendo referencia a esta teocracia en el tiempo de los jueces. Y así fue bajando, fue declinando, fue menguando este fervor por parte del pueblo de Israel para con esta teocracia. Y bueno, respecto a este versículo que vamos a leer, muy decidor, este versículo que está en Jueces 21-25, sobre la situación espiritual del pueblo. Al final de los jueces, al final del tiempo de los jueces, en el capítulo 21, versículo 25, está clarísimo lo que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, cada vez iba menguando este fervor, estas ganas de cumplir o de obedecer este reino teocrático. ¿Okay? Que Dios es quien nos guía. Eso es lo que está sucediendo acá. Dice clarito: cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya daba lo mismo todo, no importaba nada, no había instrucción, no había un guiador, no había nada, y ni siquiera había rey en Israel, según lo que dice acá. Por lo tanto, en ese tiempo ya el fervor por cumplir o por obedecer este reino teocrático viene en declive. ¿Ok? Teocracia bajo los reyes. Después de los jueces vienen los reyes. ¿Ok? Israel, de cierta forma, rechaza la teocracia de tener un representante de Dios. Israel rechaza esa teocracia y pide un rey de carne y hueso, donde todos pudiesen verlo, admirarlo inclusive,
tal como lo tenían las otras naciones. Vamos a 1 Samuel 8, del 5 al 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme todas a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Perdón, vamos del 5 en adelante, del 5 al 7. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Le dice el pueblo a Samuel: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahí es donde este pueblo rechaza de alguna forma la teocracia con un representante divinamente escogido por Dios y les pide un rey. Le pide a Dios un rey de carne y hueso para poder admirar, y lo peor es que dice como tenían las demás naciones, queriendo ser similares a las otras naciones. Vamos a 1 Samuel 10:19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y el capítulo 12:17 dice: ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Hay un rechazo importantísimo acá en la historia, donde este pueblo está rechazando la teocracia del Señor, que viene desde antes de la fundación del mundo, como decía en Mateo, que primero fue impuesta en el huerto con Adán, después con Noé, después con los patriarcas, después con Moisés, después con los jueces, y ahora finalmente se rompe todo eso y el pueblo de Israel está pidiendo un rey. ¿Bien? ¿Qué sucede? A pesar del rechazo de la teocracia, Jehová de todas formas pone un rey en Israel. Versículo 13 del capítulo 12 dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y ese rey, es Saúl, y después de Saúl vino David, después de David Salomón, y ahí tenemos la historia de los reyes que de alguna forma, si bien es impuesta una teocracia con los reyes, hay un rechazo marcado acá en este libro, en Samuel, donde el pueblo está rechazando esta teocracia y está pidiendo un rey. Aún así, este rey es el representante de Dios para el pueblo, es el encargado en regir al pueblo de Israel en esta teocracia, en los caminos de Jehová. ¿Ok? ¿Qué sucede? Eh, este reinado, el rey no solamente tenía una característica política, como dice acá, sino también debía ser un guía espiritual para el pueblo. ¿Y qué sucede? Sabemos por la historia, sabemos por lo que dice el Antiguo Testamento, que había un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo, un rey malo, un rey malo. Después está la división de las tribus, hay dos pueblos, tenemos dos tribus peleadas, enemistadas, tenemos reyes buenos, reyes malos, y después por último caen en la cautividad ambas tribus y ambos reinos, y de alguna forma esta debacle espiritual que comienza en los jueces, posterior a Moisés, ya viene cayendo en picada de manera mucho más terrible. ¿Ok? Los reyes debían ser una guía espiritual, no tan solo una guía política para el pueblo, y no lo fueron. La mayoría de ellos fueron todo lo contrario y se fueron en pos de otros dioses. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que en algún punto de la historia, con el reinado del último rey de Israel, de Judá e Israel, perdón, ambas tribus se van a cautiverio. Judá se va con Babilonia y Israel se va con
los asirios, ¿ok? Y desde ahí ellos no son más cabeza de la tierra, digamos, sino pasan a ser sojuzgados por quienes lo tienen en cautiverio. Bien, y desde ahí comienza el tiempo de los gentiles. Desde ahí desaparece la teocracia de la tierra y empieza el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Teocracia en el tiempo de los profetas. Estos son los últimos gobernantes que fueron debidamente designados y era el oficio de ser profeta. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, bueno, y todos los profetas que aparecen acá con su libro, que son bastantes, también en el tiempo de esos profetas existía la teocracia. ¿Por qué? Porque estos profetas transmitían el mensaje de Dios a los reyes, al pueblo, y finalmente la última etapa de los reyes, o del, sí, de los reyes, cuando ya eran cautivos, cuando la gente ya estaba en cautiverio, aún así, estos profetas traían el mensaje de Dios para ellos. En algunos momentos mensajes de paz y en algunos otros mensajes de sufrimiento. ¿Ok? Pero también en el tiempo de esos profetas existía esta teocracia, porque de alguna forma este profeta venía con el mensaje de Dios para con su pueblo. ¿Ok? Transmitía el mensaje de Dios. Y estamos hablando en el punto de la historia donde ya hay una debacle espiritual del pueblo de Israel, donde hay una debacle, donde ya se está terminando esta teocracia, ya no queda absolutamente nada, queda muy poca gente la cual está sometida a esta teocracia, me refiero al pueblo de Judá e Israel, a las dos tribus, a los dos reinos, perdón. Y bueno, la teocracia en la tierra termina con el comienzo del tiempo de los gentiles, que es lo que le acabo de comentar. Esta teocracia que viene desde Adán y termina con el último rey de la tribu de Judá, antes de caer en el cautiverio babilónico, ese es el periodo donde la teocracia comienza muy arriba y va menguando en nivel de importancia para el hombre, principalmente para el pueblo judío. ¿Ok? El pueblo judío se va a cautiverio y comienza el tiempo de los gentiles, donde ahí viene la importancia de la visión de Daniel con los imperios, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, y finalmente al final de esa profecía viene esta piedra que fue cortada no con mano, que viene a derribar y a desmenuzar estas naciones, para que al final se instaure nuevamente esta teocracia, este gobierno, pero ya no una teocracia light, digámoslo así, sino que una teocracia impuesta con mano de hierro, con vara de hierro, perdón. Por eso es importante esa frase, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y fíjese que cuando comienza el tiempo de los gentiles, cuando la tribu de Judá, perdón, el reino de Judá se va en cautiverio con Babilonia, ahí comienza el tiempo de los gentiles, luego de ese evento, todos todos los profetas ya enfocan la mayoría de sus mensajes o la mayoría de sus profecías, lo enfocan en la futura teocracia, en lo que va a suceder en el futuro, cuando Jesucristo esté reinando con vara de hierro a todas las naciones, incluido Jerusalén, perdón, incluido Israel, su pueblo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, era implementar esta teocracia. ¿Ok? Lo hizo en Edén, después con Noé, después con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, después con las tribus, con los 12 descendientes de Jacob, después con Moisés, cuando se presentan ante Faraón como representantes de Dios, después con los jueces y finalmente con los reyes, que tenían que hacer su labor y que no la hicieron. Finalmente, después de que estos reyes o estos reinos se fueron en cautiverio a Asiria y a Babilonia, comienza el tiempo de los gentiles y ya los profetas comienzan a profetizar, a enviar mensajes
sobre lo que va a suceder al futuro, después de la segunda venida de Cristo, donde va a comenzar nuevamente esta teocracia, este reino regido por Dios, por Jesucristo, y que ya no va a ser un gobierno light, sino va a ser un gobierno impuesto a la fuerza, impuesto con vara de hierro para castigar al impío, para someter a las naciones bajo los pies de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de vara de hierro, hablamos de que es un gobierno de corrección y de castigo para quien no cumpla la palabra del Señor. Y eso va a suceder en el milenio, cuando el Señor ya esté cumpliendo todos sus pactos con Israel y esté rigiendo a todas las naciones con vara de hierro. Así que hermanos, eso con respecto al milenio. Estas son algunas pinceladas de clases que vamos a ver más adelante. Era necesario hablar de esta frase vara de hierro, y es lo que hemos visto acá. En el corazón de Dios está el deseo de tener una teocracia, de tener un reino gobernado 100% por Jesucristo. Y eso es lo que va a suceder en el milenio, y es lo que vimos en el bloque 4 de Jesucristo rigiendo a las naciones con vara de hierro. Así que hermanos, eso, la próxima semana vamos a comenzar con el cuarto personaje, que, que es muy interesante, muy largo también esa clase. Y bueno, yo les agradezco a los que llegaron hasta este punto de la grabación de esta clase de escuela dominical, y le pido que oremos para que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase, por enseñarnos, Padre Santo. Te pido que podamos retener esta palabra, que podamos meditar en ella, entender, darnos las ganas de seguir aprendiendo, de querer estudiar. Y gracias porque tenemos el Espíritu Santo que nos enseña cada día tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga. Chao.